Imagínate por un segundo que te entregan las llaves de un edificio inmenso, pero no es un edificio nuevo, reluciente y listo para habitar. Es una estructura vieja, con cimientos dañados, donde por décadas se dedicaron a saquear el material y a pintar la fachada para que se viera bonita mientras por dentro se caía a pedazos. Vaya imagen para empezar. Suena a una pesadilla arquitectónica, o mejor dicho, a una trampa inmobiliaria. Exacto. Pues esa es la analogía perfecta para entender lo que ha pasado en México en los últimos 7 años. No se trataba de llegar a un terreno baldío y empezar a construir desde cero. Se trataba de demoler vicios, limpiar escombros y al mismo tiempo intentar que la gente que vivía ahí no se quedara sin techo. Hoy vamos a hablar de eso, del legado de un sexenio que rompió moldes y del inicio de otro que promete construir el segundo piso. ¿Realmente se logró limpiar la casa o solo cambiamos de administrador? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla hay que irnos a los datos duros, porque las narrativas son muy bonitas, pero los números son fríos, ¿no? Pensemos en el 2018, cuando inicia la llamada Cuarta Transformación o 4T, el país era esencialmente una fábrica de pobreza. Teníamos modelos económicos que presumían crecimiento del PIB, decían crecimos al 2 o 3%, pero curiosamente cada año había más pobres. Es la paradoja clásica del neoliberalismo. Cifras macroeconómicas verdes, pero bolsillos vacíos en la calle. Exactamente. Y aquí viene el dato demoledor. A pesar de que a esta administración le tocó gestionar la peor pandemia del último siglo, que paralizó la economía mundial, se logró sacar a más de 13 millones de personas de la pobreza. Piénsalo un momento, con el viento en contra, con una crisis sanitaria global, se redujo la pobreza. ¿Quién administró mejor entonces? ¿Los que con viento a favor generaban pobres o los que con la tormenta encima los sacaron de esa condición? Es un punto fuerte. Y creo que ahí entra el concepto del humanismo mexicano del que tanto se habla. No es solo administrar riqueza, es redistribuirla. Pero, a ver, no todo es miel sobre hojuelas. Hay críticos que dicen que esto es populismo, que es regalar dinero para asegurar votos. Mira, si populismo es garantizar que un adulto mayor que trabajó 40 años tenga para comer, o que un estudiante no deje la escuela por falta de pasaje, entonces que venga el populismo. Lo que pasa es que hay una burbuja, hay un sector de la población que vive desconectado, que no sabe lo que es pasar 4 horas diarias en el transporte público para llegar a un trabajo mal pagado. Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue meter un alfiler en esa burbuja. Y claro, cuando la burbuja se rompe, los que estaban cómodamente adentro se enojan. Y se asustan, porque sienten que pierden privilegios. Pero hablemos del futuro, porque el sexenio de AMLO ya terminó. Ahora estamos en el segundo piso con la doctora Claudia Sheinbaum. Tú usaste la metáfora del edificio al principio. Si AMLO puso los cimientos y la planta baja, ¿qué le toca a Claudia? Le toca la parte técnica, la ingeniería de precisión. Si AMLO fue el líder social que rompió el sistema anterior, Claudia es la estadista científica que tiene que eficientar el nuevo sistema. Y ojo, mucha gente exige ya resultados de país nórdico. Pero volvamos a la construcción. Si vas en el segundo piso de un rascacielos, no puedes exigir que ya esté listo el helipuerto en la azotea. Falta mucho. ¿Y cuál es el reto más grande en este segundo piso? Porque la economía parece estable, el peso resistió, pero hay un tema que sigue siendo el talón de Aquiles: la seguridad. Sin duda, la seguridad es la papa caliente que se ha venido pasando de sexenio en sexenio, pero aquí hay una diferencia en la estrategia actual. Se ha conformado lo que algunos llaman el Dream Team de la seguridad y la justicia: Omar García Harfuch en seguridad, Ernestina Godoy en la parte jurídica y la propia presidenta supervisando. La apuesta ya no es la guerra frontal a lo tonto, sino la inteligencia y la coordinación. ¿Coordinación en qué sentido? En limpiar las escaleras de abajo hacia arriba. Fíjate en esto.
La mayor parte de la criminalidad que afecta al ciudadano de a pie no viene de los grandes capos federales, viene del enquistamiento en las policías municipales y estatales y en las fiscalías locales. Ahí es donde está la podredumbre. El reto de Sheinbaum es usar la inteligencia para limpiar esos cuerpos locales, centralizar el mando de alguna forma o coordinarlo tan estrechamente que no haya margen para la colusión. Eso suena muy bien en papel, pero en la práctica es enfrentarse a cacicazgos locales muy fuertes. Claro, pero si ya tienes el control federal y una estrategia de inteligencia financiera, porque ojo, al crimen se le pega donde le duele, en la billetera, puedes empezar a desarticular esas redes. Y hablando de billeteras, hay otro tema crucial para el futuro de este proyecto, la educación financiera y técnica. ¿A qué te refieres? ¿Cambiar los libros de texto otra vez? No, hablo de algo más pragmático. Si hace 20 años hubiéramos enseñado educación financiera en las escuelas, ciertos empresarios usureros que hoy conocemos no tendrían negocio, porque la gente sabría que no debe endeudarse al triple del valor de un producto. Pero más allá de eso, necesitamos skills. México tiene una oportunidad de oro con el nearshoring, con ser la fábrica de América del Norte. Pero necesitamos jóvenes que sepan de programación, de semiconductores, de inteligencia artificial. O sea, dejar de maquilar ropa barata y empezar a maquilar tecnología. Exactamente, no podemos seguir siendo un país de mano de obra barata. Tenemos que ser un país de mente de obra calificada. China lo entendió hace décadas. Su mayor capital es su gente. Invirtieron en educación brutalmente. Si la 4T quiere que este rascacielos llegue al piso 45, necesita reformar el sistema educativo para que los jóvenes salgan listos para el mercado global, no para trabajos que van a desaparecer. Tienes razón. Ahora, déjame ponerte un tema espinoso sobre la mesa. El partido, el movimiento. Cuando un movimiento crece tanto y gana tanto poder, se le empiezan a colar indeseables. Gente que antes estaba en el PRIAN y ahora se pone el chaleco guinda. ¿No corre riesgo la 4T de convertirse en lo que juró destruir? Ese es el riesgo histórico de cualquier revolución. Cuando ganas, todos quieren ser tus amigos. Aquí la clave es la ética política. El movimiento tiene que reservarse el derecho de admisión y, más importante aún, el derecho de expulsión. Si un personaje no se alinea con los principios de no mentir, no robar y no traicionar, tiene que irse, no importa cuántos votos traiga. Pero eso requiere mucha voluntad política. A veces el pragmatismo gana. Necesito a este cacique porque me controla tal estado. Sí, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Si traicionas la esencia del proyecto, el pueblo te lo va a cobrar. La gente no es tonta. El votante de 2024 es mucho más sofisticado que el de hace 20 años. Si ven que reciclas las mismas prácticas corruptas, te van a castigar en las urnas. La fórmula ganadora de la 4T ha sido la cercanía con la gente y la honestidad en el manejo de recursos. Si se alejan de eso por pragmatismo, se acaba el rascacielos. Es interesante lo que mencionas sobre la fórmula ganadora. Básicamente es, no le falles al pueblo. Suena simple, pero la historia de México está llena de gobernantes que olvidaron esa regla básica al segundo año. Totalmente. Y mira, hay otro aspecto que me ilusiona del gobierno de Claudia, la visión científica aplicada al medio ambiente y la energía. Necesitamos soberanía energética, sí, pero también transición. Invertir en agua, en tecnología hídrica. El próximo gran conflicto mundial y local va a ser por el agua. Si no resolvemos eso, de nada sirve tener refinerías o trenes. Y ahí es donde entra la necesidad de inversión. El Estado no puede solo. No puede ni debe solo. Y aquí es donde entra la madurez política. Se necesitan alianzas público-privadas, pero con nuevas reglas. El Estado mantiene la rectoría, el 51%, para garantizar que el beneficio sea social, pero invitas al capital privado para ese 49% restante. Así multiplicas el presupuesto, generas empleo masivo y aceleras las obras. No es pelearse con el empresario, es decirle, bienvenido, vas a ganar dinero, pero bajo reglas justas y sin saquear. Entre mayor privilegio, mayor compromiso. Esa es la frase. Si los empresarios entienden eso y si el gobierno mantiene la disciplina fiscal y el enfoque social, México puede ser una potencia.
tenemos la mejor mano de obra del mundo, una ubicación geográfica envidiable y ahora, por primera vez en décadas, un mercado interno que consume porque tiene dinero en la bolsa gracias a los aumentos salariales. Es un panorama optimista, pero cauteloso. Estamos cerrando esta charla y me quedo con la imagen del rascacielos en construcción. Estamos en el segundo piso, hay ruido, hay polvo, hay gente quejándose de las obras, pero la estructura sigue subiendo. Así es. Y lo importante es no perder de vista los planos originales. El plano dice prosperidad compartida. Si en 2030 llegamos y resulta que solo unos pocos viven en el penthouse y el resto sigue en el sótano, entonces la obra fracasó. Pero si logramos que cada piso tenga bienestar, servicios, seguridad y dignidad, entonces habrá valido la pena todo el ruido y la demolición. Nos dejas con una reflexión potente. El éxito no se mide por la altura del edificio, sino por cuánta gente cabe dignamente dentro de él. Exactamente. Y recordemos, el dueño del edificio no es el presidente, ni los diputados, ni los empresarios, el dueño es el pueblo. Y es el pueblo el que tiene que supervisar la obra, exigir cuentas y, si es necesario, cambiar al arquitecto. Gran cierre. Gracias por este análisis tan lúcido. A veces hace falta alejarse del ruido diario de las redes sociales para ver la estructura completa de lo que está pasando. Al contrario, hay que seguir observando, criticando constructivamente y sobre todo participando, porque este país es demasiado hermoso para dejárselo solo a los políticos. Así es. Nos escuchamos en la próxima entrega para seguir analizando los datos duros de nuestra realidad. Hasta entonces.